tiene aire. No, de hecho ni pero ¿Sí? están las cortinas. No, pero aire acondicionado. Bueno, buenas tardes. Continuando con la hora académica, vamos a ejecutar ahora otro núcleo integrador en el cual les vamos a hablar de poliparasitismo. Yo no tanto, le van a hablar mis compañeritos. Estuvieron muy juiciosos, estudiando, leyendo y mirando investigaciones al respecto. Y escogimos 4 parásitos que desde el punto de vista de la fisiopatología hoy en Colombia ocupan un lugar muy importante, porque hay que tener en cuenta, además de las infecciones de tipo viral, de tipo bacteriano, hay que tener en cuenta también las infecciones emergentes parasitarias. Y hemos escogido 4 parásitos que ustedes tendrán que encontrarse con ellos en múltiples ocasiones en su vida laboral, dentro de los cuales hay 2 que están todavía en discusión sobre su poder patogénico, como es el Cryptosporidium y el Ascodistis ominis. Entonces quisimos escoger estos 4 microorganismos, estos 4 parásitos, para tratar de desmenuzarlos un poquito más que lo que lo hemos trabajado en el aula de clase y poderles entregar a ustedes otra serie de herramientas para trabajar en los pacientes con estos 4 parásitos. Importante resaltar que tratamos de traer lo que se encontrara en investigación en parásitos, específicamente de estos 4 parásitos, y pues los muchachos ya se encargarán de darles mayores detalles sobre cada uno de ellos. Muchachos, el escenario de ustedes. Buenas tardes. Entonces vamos a dar inicio al grupo integrador 2014 poliparasitismo. Entonces, ¿qué es como tal el poliparasitismo? Entonces se define, o sea, se refiere a la infección parasitaria de un hospedero determinado por diferentes parásitos, normalmente de diferentes especies en diferentes órganos. Como vamos a ver ahorita, vamos a ver que hay pues, parásitos que afectan determinadas partes del cuerpo y cómo van a ser sus infecciones como tal. Entonces vamos a ver la epidemiología. Tenemos pues, 3 microorganismos que elegimos que son que están tomando más importancia en estos momentos, que son Cryptosporidium, Entamoeba histolítica, Blastocystis y Yardia. Entonces tenemos el Cryptosporidium. Entonces el agente etiológico como tal es Cryptosporidium hominis o Cryptosporidium parvo, son los agentes causales de la criptosporidiosis en humanos como tal. Entonces todo esto depende del territorio, porque C. hominis presenta más infecciones a nivel de Norteamérica, Suramérica, África y Australia. En cambio, C. parvum presenta más infecciones a nivel de Europa. Este parásito como tal está tomando más importancia en estos momentos porque los pacientes inmunosuprimidos, especialmente los que son portadores del virus del VIH, entonces están teniendo episodios diarreicos más o menos en un 24%, pues es la prevalencia que se ha encontrado de este parásito. Se han hecho investigaciones a nivel de Colombia en 142 niños en Medellín que entraron al hospital San Vicente de Paúl con enfermedad diarreica aguda y se demostró que era, se me olvidó el porcentaje, del 15.5% presentaban los niños infección por Cryptosporidium. La Entamoeba histolítica, pues como tal es una ameba, es cosmopolita. La OMS dice que causa 40.000 a 100.000 muertes al año, principalmente en niños y en ancianos. A nivel de Colombia y especialmente pues acá en el Quindío, se hizo un estudio post terremoto en asentamientos pues provisionales
donde se encontró que había una prevalencia pues, del 0,6% por entamoeba histolítica y un 17% pues, en el complejo histolítica dispar. Blastocisis pues, es el parásito intestinal más común a nivel mundial, o sea, ahorita hay controversia con este parásito porque dicen que es comensal y que no produce ninguna infección, pero se ha visto que a veces produce pues, episodios diarreicos. Como pueden ver, los porcentajes son muy altos, por ejemplo a nivel de Japón es un 60%, a nivel de Estados Unidos un 23%, y pues los valores son demasiado altos. Ya el de alambre, como tal, pues, ha tomado pues, bastante importancia porque se ha vuelto un parásito como tal urbano, entonces está infectando a la zona urbana como tal. El estudio que hice abajo, estudios en niños de diarrea, se determinó con la presencia de diarrea en un 50%, seguido de criptosporina en 41%, entamoeba histolítica en un 4%. Ese estudio lo hicieron en México, pero han hecho dos estudios a nivel de Colombia, uno en 1965 y uno en 1980. El de 1965 dijo que los parásitos de mayor importancia en esa época eran los helmintos, en cambio el de 1980 dijo que era ya alambre, pasando de un 10% en 1965 a un 15% en 1980. Como tal, prevenciones, pues son las prevenciones, pues, lo que siempre se debe tener en cuenta, que es hervir el agua, porque las aguas contaminadas con alguno de estos parásitos, pues entonces al no hervir el agua o consumir el agua contaminada, pues no va a adquirir la infección. Hábitos higienes adecuados como lavarnos las manos después de salir del baño o bañarnos constantemente. Adecuada preparación de los alimentos, como tal sabemos que pues, se abona todavía, como dice el doctor Arredondo, se abona con popó, entonces muchas veces no se lavan los alimentos y podemos pues, adquirir la infección. Al tener mascotas en casa, desparasitarlos periódicamente. Las mascotas también pueden ser portadoras de los parásitos. Y manejo y disposición adecuada de los desechos de nuestras mascotas, especialmente con los gatos, que pues como tal, los desechos de ellos pues, los hacen dentro de las casas. Los parásitos más frecuentes, como ya les había dicho anteriormente, en el tracto gastrointestinal son Cryptosporidium, entamoeba histolítica, Blastocystis, pues todas las especies y ya alambre. Vamos a pasar a ver Cryptosporidium. Entonces en la morfología tenemos que él pertenece pues, al género de los apicomplexos, que es donde están cicloespora y toxoplasma, son como primos y hermanos. Entonces vemos que tienen una forma. ¿Cuál es el puntero? El rojo, el primero. Entonces tiene una forma ovalada y alargada. Importancia de la morfología de Cryptosporidium como tal es esta parte de acá, se llama el complejo apical. En el complejo apical encontramos estas organelas que son las rócteas y estos otros puntos que son los micronemas. Tenemos estos otros que son gránulos densos. El resto pues presenta la morfología que es normal del resto de parásitos, son núcleos, aparato de Golgi, mitocondrias, en fin, vamos a ver qué importancia toma el complejo apical como tal en los factores de virulencia. En el ciclo vital, la forma infectante del Cryptosporidium como tal es el ooquiste. Cuando el ooquiste ingresa o es ingerido, se liberan esporozoitos, que serían estos de acá. Los esporozoitos, una vez liberados, entrarían al epitelio intestinal e infectarían los enterocitos. Una vez allí, entonces formarían una vacuola parasitófora, que ahorita les voy a explicar qué importancia toma. O sea, una vez allí, entrarían en un periodo esquizonte, que sería este, y se diferenciarían los merozoitos tipo 1. Estos merozoitos tipo 1 se van a liberar la vacuola parasitófora, van a romper el enterocito, lo van a dañar. Entonces va a salir el merozoito que es móvil y va a reinfectar nuevamente los enterocitos vecinos y se va a repetir este ciclo de acá arriba. La otra posibilidad es que este merozoito, al ser reinfectar el enterocito, se diferencia en merozoitos tipo 2. Acá sería un ciclo sexuado como tal. Este ciclo de acá es asexuado. El ciclo de acá, cuando se diferencia en merozoitos tipo 2, es sexuado. Vas a sacar merozoitos tipo 2 que son móviles igual, van a infectar nuevamente los enterocitos
Acá van a crear microgametos pues, dentro de la vacuola parasitófora y van a formar un cigoto. De este cigoto van a salir nuevamente esporozoitos y se va a repetir nuevamente todo el ciclo. En los factores de virulencia, entonces tenemos oquistes con pared delgada. Esto que permite que el esporozoito sea liberado más rápido y más fácilmente. Las rópteras y micronemas, como les expliqué que están en el complejo apical, las rópteras son estas larguitas de acá, los micronemas son las otras, ellas liberan unas proteínas que las de las rópteras se llaman ROP y son pues, una cantidad grande, y las de las micronemas se llaman MIX. Estas proteínas como tal lo que le permiten al parásito es adherirse más fácilmente a la célula y modificar la respuesta inmune. Al igual que la vacuola parasitófora, lo que hace la vacuola parasitófora como tal es hacer una evasión del sistema inmune porque se encuentra como aislado de todo, entonces el sistema inmune no lo reconoce. Esa es la importancia de la vacuola parasitófora. En la clínica como tal, el paciente entonces va a presentar diarrea porque va a haber daño del enterocito, no va a haber absorción de agua y se va a presentar pues, la diarrea como tal. Va a haber cólicos, anorexia, pérdida de peso, pues por deshidratación principalmente, náuseas y vómito. En los niños puede tener secuelas en el crecimiento y desarrollo. ¿Por qué? Porque al dañar los enterocitos no va a haber absorción pues, de nutrientes como tal, que van a ser importantes en el crecimiento del niño y en el desarrollo del niño, entonces va a tener secuelas o repercusiones a futuro. El diagnóstico como tal, tenemos pues frotizo de Carl, donde veríamos los ooquistes, o la biopsia como tal, donde encontraríamos pues, la vacuola parasitófora y los esporozoitos pues, adheridos al epitelio intestinal. El tratamiento como tal, hay manejo de la deshidratación pues, por la diarrea, manejo de la nutrición, pues como dice, hay pérdida del apetito, hay pérdida, pues no hay absorción de nutrientes como tal, entonces hay que restituir la nutrición ya sea por vía parenteral. Y medicamentos, se utiliza itaxosanida. Y la enfermedad por lo general suele ser autolimitada, o sea que se cura ella sola. Tengo para agregar que con respecto a investigación en Cryptosporidium se está investigando en lo que son las proteínas ROP y MIC, porque es que las proteínas ROP tienden a modular la respuesta inmune de los PD. Entonces eso es lo que se investiga, en qué vías actúan, cómo hace para modular la respuesta inmune y poder evadir el sistema inmune como tal.